Sí, se acabó. Eso es una rima consonante donde uno rima no solo las vocales de las dos últimas sílabas, sino también las consonantes. La rima asonante, lo único que rima son las vocales. Entonces, si la palabra, si muerte acaba en dos, digamos, las dos últimas son es, las vocales, lo único que hay que hacer es buscar una palabra que tenga en sus dos últimas sílabas una E. Esto parece una tontería, pero a veces no lo es, y a veces incluso la palabra perfecta es una que rima consonante. Claro. Y entonces, y no la puedo usar. Claro. O sea, la tengo que dejar de lado porque yo me debo a esta otra... a este otro compromiso. Otro compromiso que adquirí con William. Y con el lector. Entonces, la elección de la lengua, que es uno de los temas más difíciles a los que se enfrenta el traductor, no solamente cuando traduce a clásicos o a autores que, digamos, llevan unos cuantos años muertos, sino a autores actuales, porque la traducción, el problema de la traducción es que nace vieja. La obra original siempre es joven, fresca, siempre está lozana. La traducción siempre nace vieja porque siempre hay que elegir un momento de la lengua para fijarla, y entonces siempre habrá una nueva traducción que le gane. Es como la informática, como la tecnología. En cuanto compras la computadora ya está vieja, en cuanto sale la traducción ya envejeció. Entonces, una manera de que envejezca poco es elegir es decir, no ponerte en primera fila. Si ahora hay muchos intentos, bueno, por ejemplo, Aira, si no me equivoco, Aira, la versión de Cimbelino, que hizo en la colección Shakespeare para escritores, la hizo en castellano argentino, con vos y qué haces y che. La hizo en prosa también. En prosa, además. Para mí eso es una traducción que está condenada a envejecer mucho más rápidamente, porque hay cosas que ya no se dicen. Por ejemplo, a mí me pasa en cada viaje, cada vez que vengo acá, llego al aeropuerto y le digo no sé, al funcionario de aduanas la última cancherada que se supone que se use, y me mira con cara de, ¿qué hace? Y eso hace 2 meses y cuarto que no se usa más, ¿viste? Rescata. Entonces, está del tomate, no, es de la nuca, y ahora no. Bueno, entonces, claro, entonces, en cambio, si yo uso un castellano o un español que ya está perimido, va a envejecer más lentamente. Es decir, no usaste jerga. No usé jerga. Pero yo tengo recuerdo de un soneto que vos vas a saber qué número es, que me gustaría que lo leyeras. Ian va a saber qué número es. No, es uno donde en castellano vos ponés agacho el lomo y me reservo. Ese es el verso final, es una parte sí, no me acuerdo de los últimos pareados, de los dos. Sí. Agacho el lomo y me reservo. Y a mí me pegó, me impresionó el agacho el lomo y me hizo preguntarme, ¿en España se dirá agacho el lomo? Porque en rigor creo que lo literal sería algo así como escondo o entierro la cabeza. No me acuerdo bien en este momento. No, yo creo que agachar me asiste la mayor confusión en este momento, pero yo creo que sí se usa de todos modos. Es una frase, digamos, es una frase muy reconociblemente argentina, no tanto porteña, pero probablemente argentina. Hay más cosas así, hay más cosas. Esa me impresionó. Hay unas cuantas, hay en el 29, que después probablemente leamos, se van a dar cuenta. Yo en un momento empecé, uno cuando ya lleva hechos no sé cuántos sonetos empieza a delirar bastante. Empezás a ver cosas que probablemente no están. Pero deberían.
Entonces estás leyendo y decís el inglés y con todo tu terrible aparato crítico, de toda la última crítica, la anteúltima, las más trasnochadas, hay de todo. Hay una gente que interpreta, que ve, yo qué sé, hay numerólogos que están hace años investigando el secreto que hay en la manera de cifrar los sonetos, la pirámide perfecta, no sé si resulta que son 154, que es un número ridículo, 154, porque no es perfecto. El número perfecto es 153, que sería la pirámide de base 17. 26. Es el soneto 26. Vale, el 26. El de agacho al lomo. Entonces, cuando uno ya está metido en toda esta locura de interpretaciones, etcétera, etcétera, empezás a ver, y yo leía y decía, pero si está cantando un tango o un bolero, entonces empezás a llevar la traducción hacia ahí, hacia el tango, hacia el bolero, hacia otras formas. El feng shui. Feng shui, que es una comida. También. Empezás a ver cosas, que quizás no estén, pero deberían. Entonces, las pones de una manera discreta, porque uno no puede jamás tener la pretensión de mejorar al autor, a la obra original. Nunca, ni aunque en este caso estamos hablando de Shakespeare y digamos que hay una garantía, teóricamente hay una garantía de calidad, pero aunque tu autor sea horroroso, lo último que tiene que hacer un traductor es mejorarlo o pretender mejorarlo. Entonces, lo que haces es darle toquecitos discretos, que no lo mejoren en absoluto, pero te diviertan. Es decir, hay que empezar a divertirse. Si uno no se divierte traduciendo de vez en cuando, digamos, encima de que te pagan no muy bien, te empezás a aburrir. Entonces, lo hacemos, muchos traductores lo hacemos. Hay traductores que antes de empezar una traducción, cualquiera sea, dicen, acá voy a meter tal palabra, sea como sea, la voy a meter. Y la meten. Fue, digamos, lo que los guió a lo largo del largo camino de la traducción. Esa palabra, claro. Ponerla. ¿Pueden leer el soneto este? Sí, el 26. Sí, no es un soneto muy particularmente considerado, pero a mí me gustó mucho. Hay que decir que no lo preparamos. Me gustó el resultado. No lo prepararon, mejor. Bueno, antes les queríamos... Esta es la edición, para que vean que no miento. Esta es la versión española de Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg, cuya diferencia con la que publicamos acá es que tiene un prólogo de Claudio Guillén. No vamos a mentir y decir que Claudio Guillén lo escribió a propósito porque ya estaba muerto hace 2 o 3 años, pero nos vino al pelo y la viuda lo autorizó la publicación. En realidad no es un prólogo escrito, es una clase que él dio, una conferencia que él dio en la Fundación Marc en Madrid sobre, entre otras cosas, Shakespeare y los sonetos. En la edición argentina no está ese prólogo, y esta es la gran diferencia, digamos, que hay entre una y otra. No, la gran diferencia es que la española es de tapa dura. También. El orden de la lectura va a ser en inglés primero y después en castellano. No, va a ser en castellano y en inglés. Para que él se entere de qué dice el soneto. Bueno, empiezan con este soneto y después, bueno, el público por supuesto puede decir un número cualquiera, que Ian sabe de memoria absolutamente todos los sonetos. Ian está acá por cortesía de la Versuit Vergarabat. Bueno, va. El 26. Los números romanos son de difícil interpretación. Espero haber acertado. Señor de mi pasión, a cuyo encanto... Perdonen, es que yo los leo ya todos como si fueran tangos. Señor de mi pasión, a cuyo encanto
se debe que te deba vasallaje. Recibe este recado que te mando en muestra del deber, no por jactarme. Deber tan grande que mi pobre ingenio, queriendo engalanarlo, lo desviste, si bien confío en que podrás, con tiento, cubrir sus desnudeces con tu psique. Pues hasta que la estrella que me guía señale que mi aspecto es favorable y arrope mi pasión desguarecida, no lograré que quieras respetarme. Entonces vocearé cuanto te quiero, en tanto agacho el lomo y me reservo. Y la versión traducida. Lord of my love, to whom in vassalage thy merit hath my duty strongly knit, to thee I send this written ambassage to witness duty, not to show my wit. Duty so great, which wit so poor as mine may make seem bare, in wanting words to show it, but that I hope some good conceit of thine in thy soul's thought all naked will bestow it, till whatsoever star that guides my moving points on me graciously with fair aspect, and puts apparel on my tattered loving to show me worthy of thy sweet respect. Then may I dare to boast how I do love thee, till then not show my head where thou mayst prove me. Bueno, Ian lo que se los preparó precisamente porque, porque hace tiempo que está estudiando, o tratando de desvelar lo que era la pronunciación en la época isabelina. Cualquiera que lea los sonetos en inglés se va a dar cuenta de que muchas cosas no riman, no encajan, y empiezan a encajar cuando uno se acerca a lo que era la pronunciación de la época. Y este es el mayor maravilloso regalo que nos hacen. Nosotros preparamos algunos, pero podemos también leer a demanda, ya que si alguien tiene... ¿Empezamos con la serie? Perdón, si quieren seguir la lectura, pueden perfectamente... Podemos parar 5 minutos y vayan a comprar el libro. Exacto, y leemos todos juntos. All together now. El 2. El 2 es uno de los más conocidos. Por eso lo vamos a leer. Cuando un asedio de 40 inviernos te surque el bello prado de trincheras, tu atuendo, que ahora es ostentoso y nuevo, será un guiñapo que ya no interesa. Y cuando te pregunten dónde yace el esplendor de tus lozanos años, no digas que en tus ojos espectrales, pues sonará artificio o a descaro. Darás más digno empleo a tu postura si puedes contestar: este hijo mío redime mi vejez, cuadra mi suma, mi patrimonio está en su parecido. Llegada la vejez, su joven vida calentará tu sangre que se enfría. When 40 winters shall besiege thy brow, and dig deep trenches in thy beauty's field, thy youth's proud livery, so gazed on now, will be a tattered wade of small worth held. Then being asked where all thy beauty lies, where all the treasure of thy lusty days, to say within thine own deep sunken eyes, were an all-ating shame and thriftless praise. How much more praise deserved thy beauty's use, if thou couldst answer, this fair child of mine shall sum my count, and make my old excuse, proving his beauty by succession thine. This were to be new made when thou art old, and say thy blood warm when thou feelst it cold. Y ahora que lo leíste así, encontré otra mala palabra más.
Es que son muy groseros, la mayoría de los sonetos, muy groseros. Y a veces uno tiene, digamos, por pudor no traduce todo lo que se lee, pero yo creo que en algunos además se pasa, o sea, se pasa de rosca realmente. Aparte de los explícitamente sexuales, ¿no? Pero esto de Pasamos al 135. Son my cunt, Sí, bueno, claro. Sí, ¿no? sí, totalmente. Es muy bestia. Son my cunt. Bueno, sí, bueno, la vocal es O. Lo que hoy en día es AO, en este momento era O. Porque, bueno, no había llegado a cambiarse del todo la pronunciación y bueno, pero Suena sí, mucho más hay un montón de calembours que se pierden, ¿no? En la pronunciación mía de hoy, que empezó más o menos hace 200 años, que es muy jovencito, ¿no? El 13. A ver, elegí este porque, entre otros, después digamos, del resto de la serie, porque se ve mi torpe intención de respetar algunos juegos que hace el poeta sobre todo con la repetición de sonidos y de el uso de partículas que son homófonas a veces, pero no tienen el mismo sentido y viceversa. Si fueras tú, tu yo, pero hay amor, tú solo serás tuyo mientras vivas. Disponte a abandonar esta ilusión y lega en otro tus facciones finas. Así conseguirás que no termine esta belleza que detentas, puesto que cuando el dulce vástago te imite, serás de nuevo tú, aunque hayas muerto. Tan digna residencia no merece que un mal tutor la deje abandonada a expensas del invierno y sus corrientes y el frío eterno de la muerte vacua. No despilfarres, pues, amor, y dale a tu hijo lo que tú tuviste, un padre. Oh, that you were yourself, but love, you are no longer yours than you yourself here live. Against this coming end you should prepare, and your sweet semblance to some other give. So should that beauty which you hold in lace find no determination, then you wear yourself again after yourself's decease. When your sweet issue from your sweet form should bear, who lets so fair a house fall to decay, when husbandry in honour might uphold against the stormy gusts of winter's day, and barren rage of death's eternal cold. Oh, none but unthrifts dare my love, you know. You had a father, let your son say so. Siguiente es el 43. Cuando no estén cansados avisan. Yo les voy a pedir el 20. Bueno, vamos con el 20. Tengo que decir una cosa respecto de estos que estamos leyendo. Son los llamados... A ver, hay muchas teorías acerca de dónde salieron estos sonetos, cómo se gestaron, etc. Parece que todo el mundo se pone de acuerdo en una cosa, que los primeros 18 son un encargo de una madre desesperada porque el hijo no le daba descendencia o no sentaba cabeza o no, bueno, no sé en qué andaría, una aristócrata, y le encarga a un poeta estos primeros 18 sonetos en los que el poeta busca todas las maneras posibles, todas las fórmulas para convencerlo de que tenga descendencia, pero todas, o sea, desde las más líricas hasta las más bestias. Sí, en uno le dice directamente que basta de masturbarse, y otras no, digamos, en otras es eso,
si quieres perdurar, lo mejor es perdurar en la descendencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos que estamos leyendo por ahora son estos primeros 18 que algunos consideran que acaban en el 20. El 20 es un número esotérico importante porque en esa época representaba la figura humana por los 20 dedos y es considerado uno de los esenciales, digamos, sobre todo en eso, en cuanto a las lecturas esotéricas. Y es un soneto muy difícil, ahora después va a explicar Mirta seguramente por qué. Porque es un soneto súper ambiguo que... Explíquenlo ustedes, o vos que lo tradujiste, pero sí, eso es un soneto de los más ambiguos. Es el soneto donde por primera vez, digamos, en la serie aparece claramente una manifestación de homoerotismo.